Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Voces Toledanas. Hoy tendremos de nuevo con nosotros a José Iniesta, secretario político del Comité Provincial del Partido Comunista en la provincia de Toledo. Bienvenido. Igualmente. Muchas gracias. La primera pregunta va relacionada con qué balance hace usted de los dos procesos electorales que hemos tenido recientemente, tanto municipales como autonómicas. No es tan fácil dar una respuesta simple y llanamente porque son dos procesos que, aunque unidos en el tiempo y con una muy juntos en el tiempo y con una interconexión, han sido dos procesos que se han dado de manera paralela y distinta, ¿no? Sobre todo a nivel provincial. En cuanto a las autonómicas y municipales, es evidente que los resultados no han sido todo lo positivo que esperábamos, y en el caso autonómico, pues un poquito más de lo mismo, que los planteamientos del bipartidismo más ramplantes pues siguen imperando, ¿no? En la última etapa, en todo el proceso de las elecciones generales del 23J, pues hay que reconocer, siendo honestos, hay que reconocer que no se ha sabido, no se ha sido capaz de movilizar e ilusionar como pretendíamos y como la situación requería, ¿no? Es un momento complicado en aquel momento y actualmente a nadie se le escapa, en el que las derechas, las dos derechas, la extrema y la más extrema aún, tenía la plena convicción de que estaba la suerte echada y que iban a tener mayoría suficiente como para echar atrás todo el bagaje del gobierno progresista, de la experiencia del gobierno progresista en materia de derechos laborales, democráticos, etc., ¿no? Por ahora parece ser que hemos sido capaces de frenarles y generar un mínimo de movilización en el electorado más progresista y democrático, pero que evidentemente no es todo lo suficiente que queríamos, que pretendíamos y que era necesario sacar adelante, ¿no? Lo que hay que dejar claro es que hay que avanzar en la consolidación, creación y consolidación de un movimiento de carácter político y social en el que quepa la pluralidad de las fuerzas de izquierdas, en el que quepa la pluralidad y diversidad de nuestro pueblo, que no es otra que eso, lo que representa esa pluralidad de las fuerzas de izquierda y democráticas es la diversidad de nuestro pueblo, y evidentemente la única manera que entendemos de que pueda salir adelante e ilusionar y movilizar, como decía al principio, a la inmensa mayoría de la población, pues es que ese movimiento tenga un carácter profundamente plural, como decía, y democrático en su funcionamiento y en sus perspectivas. Y en ese sentido no queda más que seguir avanzando. Sumar ha sido la gran novedad de cara a las elecciones generales. ¿Qué cree usted que ha aportado y que resulta novedoso de esta coalición de 15 fuerzas políticas, tanto a nivel nacional como a nivel de la provincia de Toledo, más particularmente? Sí, sin duda ha aportado, y aunque muchas veces sea difícil extraer en tan breve espacio de tiempo, porque todavía estamos en ese impasse, en ese limbo donde nos está sometiendo la fuerza, en este caso las fuerzas reaccionarias del PP, en ese limbo de una conformación de gobierno prácticamente fallida, y esperemos que así sea, evidentemente. Es indudable que sin sumar la dispersión del voto de las fuerzas de izquierda, no solo de esos 15 grupos o organizaciones que componen la coalición, sino de un sector de la población progresista y que se autodefine de izquierda, o sea, se reclama de la izquierda, pues se hubiera sentido huérfana, indudablemente, y por lo tanto, en gran parte, no queremos arrogarnos todo, ni mucho menos, porque sería falso, pero gran parte de el freno que se le ha conseguido establecer a las políticas reaccionarias de las derechas
y por lo tanto la posibilidad que se abre de reeditar con peculiaridades, pues siempre van a ser inevitables, un gobierno de coalición más progresista y más democrático que el que se nos antojaría. Por otro lado, pues evidentemente se debe a la participación de su madre, el estado embrionario, que lo que ha demostrado que incluso tras casi 4 años de gobierno, con una pandemia por medio y con una crisis tremenda, que hacía muchísimo tiempo que no se veía en este país, aún así con una ofensiva descarnada y sin precedentes casi desde hace 80 años por parte de la derecha, donde ya se creía amortizado el gobierno de coalición, pues no han sido capaces de imponerse. Y eso en gran medida viene determinado por la existencia y participación de la coalición Sumar. A menudo cuando la izquierda habla de unidad hay gente que pregunta ¿unidad con quién y para qué? ¿Qué opinión le merece estas consideraciones? Pues hay veces que de tanto repetir las cosas y demás, hoy lo hablaba con un camarada, con un compañero, pues muchas veces se vacía de sentido, ¿no? ¿Unidad con quién? Pues evidentemente en principio unidad con quien existe en cada momento. O sea, tampoco podemos exigir o pretender inventarnos socios o aliados. Los socios y los aliados están ahí en función de la predisposición de tales personas, de tales sujetos, de tales individuos y de tales organizaciones, pero la mera existencia es lo que determina que podamos unirnos con ellos. Por lo tanto, tampoco podemos ponernos exquisitos porque si no jamás avanzaríamos hacia un proceso de unidad. Pero sobre todo la unidad, entendemos el con quién y para quién, y claro, para quién tiene que estar determinada pues, por los intereses de la inmensa mayoría de la población trabajadora que sufren, por un lado, las medidas neoliberales y todas las políticas neoliberales y reaccionarias de épocas pasadas, y que por otro lado están interesadas objetiva y subjetivamente en modificar esas medidas hacia medidas de carácter más progresista, medidas de carácter más popular y beneficioso para la inmensa mayoría de los trabajadores, ¿no? Y por lo tanto es con esos, con los que hay que, en el día a día, con el trabajo cotidiano, con esas y con esos, que son los beneficiarios y por lo tanto tienen que ser los ejecutores de la unidad y de esas políticas, es con todas esas personas que están objetivamente interesadas porque les beneficia políticas progresistas y políticas abiertamente populares, ¿no? Perdona, entonces pues tampoco se puede entrar muchas veces en debates de tipo escolástico y de tipo formal y artificial de que si es necesario, si es mejor ir solo, si es mejor ir acompañado, porque además lo que está en el mundo, en la realidad, en la calle y en los centros de trabajo y en las colas del paro, etcétera, etcétera, pues es la necesidad de crear un frente común que dé respuesta a estas situaciones. A nivel local, ¿qué opina de los primeros pasos del PP en la ciudad de Toledo? Me parece que por estos días se cumplen los 100 días de gobierno, ¿no? Y bueno, pues hay declaraciones. En el caso de la ciudad de Toledo, pues incluso declaraciones por parte de nuestro representante municipal, José María Fernández Chema, donde plantea una cosa que creemos que es evidente, ¿no? Es un poquito más de lo mismo, en el sentido de que tras varios años de políticas de derechas, varios años de políticas neoliberales en el consistorio, pues al final acabamos porque la gente se vea reconocido en el original y no en el sucedáneo. ¿Esto qué quiere decir? El PSOE todavía no es consciente, no solo en la región de Toledo, no solo en la localidad y en la región, sino en muchos lugares de la geografía estatal española, no es consciente de que si hace políticas de derechas al final va a ser la derecha
lo hegemonice y la que salga beneficiada. Por lo tanto, en cuanto a precariedad laboral, en cuanto a otra serie de medidas de carácter municipal, las cosas han cambiado manifiestamente poco, más allá de declaraciones más o menos altisonantes que vayan orientadas más a su público que a la población. Eso por un lado, eso no quiere decir que estemos diciendo que todo sea lo mismo, pero evidentemente hay que ser un poquito más responsable. Y además trascender del hecho de la localidad de Toledo, pues también es política municipal, los otros 203 pueblos que hay en la provincia y cosas que ya se van viendo manifiestamente en una provincia como la nuestra, con una diputación provincial que al final es el ayuntamiento de los ayuntamientos, es una entidad municipal, de orden municipal, donde es lo mismo, más de lo mismo, pero parece ser que en estos 100 días, o algo menos que llevan, pero que lo único que se están dedicando es a repartirse el botín, que es lo que parece que consideran las diputaciones, que al final van a ser los que tengan que dar servicios y soluciones a los ayuntamientos, pues por ahora no han hecho otra cosa más que repartirse el botín, además sin ningún tipo de reparo y con todo el descaro del mundo, no augura un buen porvenir para estos próximos 4 años. Estamos a pocos días de la fiesta anual del Partido Comunista de España. ¿Cómo le explicaría en qué consiste, lo que significa esta fiesta a las personas que nunca han asistido y qué les diría para animarlas a asistir? Por un lado, o mejor dicho, hay que distinguir básicamente dos lados, dos elementos en la fiesta del PC, la fiesta histórica del PC en este país. Por un lado, el político, evidentemente, es la fiesta, es el momento político, el acto y el evento de mayor envergadura que realiza no solo el Partido Comunista de España anualmente, sino ya es algo absolutamente indiscutible, que no hay ninguna fuerza de la izquierda, ninguna, ni que se reclame de la izquierda, que sea capaz de acometer una actividad de semejante magnitud, ¿no? Hay que señalar que, salvo cuestiones de obligado cumplimiento legal, el 100% de la fiesta se garantiza con trabajo militante. Nosotros no presumimos de ser el partido con más militantes, pero sí podemos presumir de ser el partido con más militancia, o sea, con más gente que milita, de verdad, o sea, que aporta sus energías, su tiempo, sus ilusiones, su fuerza de trabajo y sus conocimientos a sacar adelante las labores del proyecto del Partido Comunista de España. En cuanto a la fiesta, pues está el ámbito político, evidentemente, de esas dimensiones que decía, pero por otro lado está el ámbito cultural y de ocio, que no puede faltar en una fiesta, ¿no? Aquí tenemos un cartel, aprovechando, ¿no? Pues, donde hay una variedad suficiente como para que todos aquellos, como bien me planteaba, que no hayan asistido nunca, pues se sientan más que gratamente sorprendidos cuando es la primera vez que van a la fiesta del PC y normalmente, históricamente y mayoritariamente, repitan, ¿no? Porque hay una variedad de debates y coloquios, charlas coloquios, donde podamos enterarnos de cosas que no nos vamos a enterar a través de los medios de comunicación. Hay exposiciones, hay presentaciones de libros, pero también hay evidentemente conciertos, bebida, comida, variedad regional gastronómica, y hay una serie de representación de todas las organizaciones territoriales del partido, de organizaciones en el exterior, de movimientos sociales, y hay mucha alegría y muchos días para los que vamos a trabajar, pero muy pocos días para los que van a disfrutar de la fiesta. Y yo haría un llamamiento que, sin duda, sorprende a todo aquel que va y aquella que va por primera vez.
Pues para finalizar vamos a pasar a nuestro espacio más desenfadado, que es más breve que un tuit, donde le diré una serie de nombres o conceptos y tendrá que definirlos con las 2 o 3 primeras palabras que se le vengan. ¿Está listo? Venga. Comunismo del siglo XXI. Pues adaptado hoy por hoy, todo por y para la felicidad de la humanidad. Democracia. Pues gobernarnos a nosotros mismos. Izquierda Unida. Resistencia y coherencia histórica. Río Tajo. Pues una arteria imprescindible de vida para la península ibérica. ¿Y movimientos sociales? Pues la organización necesaria para gobernarnos a nosotros mismos. Bien, pues esto ha sido todo. Muchísimas gracias por haber estado de nuevo con nosotros y le deseamos mucha suerte en su labor como secretario político del partido. Muchas gracias a vosotros. Y a ustedes, muchísimas gracias por haber estado un programa más con nosotros. Nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.